Primera de Reyes. Capítulo 13. Un profeta reprende a Jeroboam. Llegó de Judá a Betel, un hombre de Dios, por mandato de Yahvé, mientras estaba Jeroboam en el altar, para quemar perfumes. Y alzando su voz contra el altar, según la palabra de Yahvé, gritó: Altar, altar. Así habla Yahvé. Nacerá de la casa de David un hijo, que se llamará Josías, que inmolará sobre ti a los sacerdotes de los altos, que en ti queman perfumes, y sobre ti quemarán huesos humanos. Y dio entonces mismo una señal, diciendo: Esta es la señal que da Yahvé. El altar se quebrará, y se derramará la ceniza que hay en él. Al oír el rey Jeroboam las palabras del varón de Dios, lo que había gritado contra el altar de Betel, extendió su brazo desde el altar, diciendo: Detenedle. Pero la mano que contra él extendió, se quedó rígida, y no pudo volverla así. El altar se quebró, y las cenizas que sobre él había, se derramaron, según la señal que el hombre de Dios había dado, conforme a la palabra de Yahvé. Entonces el rey, dirigiéndose al hombre de Dios, dijo: Implora a Yahvé, tu Dios, y ruégale por mí, para que pueda volver a mí la mano. El hombre de Dios imploró a Yahvé, y el rey pudo volver así la mano, que quedó como estaba antes. Entonces dijo el rey al hombre de Dios: Vente conmigo, a mi casa, para tomar algo, y te haré un presente. Pero el hombre de Dios dijo al rey: No iré contigo a tu casa, aunque me dieras la mitad de tu casa. Y no comeré pan, ni beberé agua en este lugar, porque esa orden me ha sido dada por la palabra de Yahvé. No comas pan, ni bebas agua, ni tomes para tu vuelta el camino por donde vayas. Fuese pues, por otro camino, no tomando para volver el camino por donde había venido a Betel. Habitaba en Betel un viejo profeta, cuyos hijos vinieron a contarle lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel y lo que había dicho al rey. Y su padre les dijo: ¿Por qué camino ha ido? Indicáronle sus hijos el camino por donde se volvió el hombre de Dios venido de Judá. Y él les dijo: Aparejadme el asno. Ellos se lo aparejaron, y él, subiendo en el asno, se fue tras el hombre de Dios. Y una vez que le alcanzó, mientras estaba sentado bajo una encina, le preguntó: ¿Eres tú el hombre de Dios, que ha venido de Judá? Él le respondió: Yo soy. Díjole entonces el otro: Ven conmigo a casa, para tomar algún alimento. Pero él respondió: No puedo ir contigo, ni entrar en tu casa, porque la palabra de Yahvé me ha dicho: No comas pan, ni bebas agua, ni tomes para la vuelta el camino de la ida. Pero él le dijo: Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado de parte de Yahvé, diciéndome: Tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Mentía. Volvióse entonces con él, y en su casa comió pan y bebió agua. Pero mientras estaban sentados a la mesa, fue palabra de Yahvé al profeta que le había hecho volver, que gritó al venido de Judá: Así habla Yahvé. Por haber sido rebelde al mandato de Yahvé, y no haber guardado la orden que Yahvé, tu Dios, te había dado, y porque volviéndote has comido pan y bebido agua en el lugar de que te había dicho: No comas pan allí, ni bebas allí agua, no entrará tu cadáver en la sepultura de tu padre. Cuando el profeta que le había hecho volver acabó de comer pan y de beber agua, hizo que aparejaran para el otro su asno, y el hombre de Dios se fue. Encontró en el camino un león, que le mató, quedando su cadáver tendido en el camino. El asno siguió junto a él, y el león junto al cadáver. Los que pasaban vieron el cadáver tendido en el camino, y junto a él el león, y hablaron de ello en la ciudad donde moraba el viejo profeta. Cuando el profeta que le había hecho volver lo supo, dijo: Es el hombre de Dios, que ha sido rebelde a la orden de Yahvé, y por eso le ha entregado Yahvé al león, que le ha destrozado y muerto,
conforme a la palabra que Yahvé le había dicho. Después, dirigiéndose a sus hijos, dijo: «Aparejadme un asno». Aparejáronlo ellos, y se fue. Halló el cadáver tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cadáver. El león ni había devorado el cadáver, ni había destrozado al asno. El profeta levantó el cadáver del hombre de Dios, y poniéndolo sobre el asno, se lo llevó. Y vino con él a la ciudad, donde le lloró, y le sepultó. Puso su cadáver en la sepultura, y le lloraba, diciendo: «Ay, hermano mío». Después que le sepultó, dijo a sus hijos: «Cuando yo muera, me sepultaréis en la sepultura donde está enterrado el hombre de Dios, poniendo mis huesos junto a los suyos, para que mis huesos se conserven intactos junto a los suyos. Porque se ha de cumplir la palabra que de parte de Yahvé, gritó él, contra el altar de Betel y contra todos los altares de la ciudad de Samaria». A pesar de esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino. Creó nuevos sacerdotes, de entre todo el pueblo, para los altos. A cualquiera que quisiera serlo, le consagraba él sacerdote de los altos. Esto fue causa de pecado para la casa de Jeroboam, y por eso fue exterminada y borrada de sobre la haz de la tierra.